Durante siglos, la Basílica de la Santa Cruz fue un faro de fe en el corazón de Florencia. Su imponente fachada, adornada con una intrincada arquitectura gótica e iluminada por la luz de miles de velas, era un símbolo de esperanza y reverencia espiritual. En sus salas sagradas, los fieles se reunían para rezar, y sus susurros se mezclaban con los ecos de los solemnes himnos que llenaban el aire. Para la mayoría, era un lugar de paz y santuario divinos, pero bajo la superficie, algo mucho más oscuro supuraba. El padre Mateo, un humilde sacerdote que había servido a la Iglesia durante más de 3 décadas, siempre había creído en la sagrada misión de la Basílica. Había dedicado su vida a guiar a los fieles, a administrar los sacramentos y defender los valores de la Iglesia. Pero con el paso de los años, cambios sutiles empezaron a infiltrarse en su fe inquebrantable. Comenzaron con susurros, murmullos silenciosos y fugaces que parecían provenir de las sombras de los confesionarios y de los rincones oscuros de la Iglesia. Al principio, el padre Mateo los descartó como producto de su imaginación. Al fin y al cabo, la vieja iglesia tenía muchos secretos y sus piedras estaban impregnadas de siglos de historia. Pero a medida que los susurros se hacían más fuertes e insistentes, no pudo seguir ignorándolos. Una tarde, cuando la iglesia estaba bañada por el suave resplandor del sol poniente, el padre Mateo se sentó solo en el presbiterio, sumido en la oración. La vacilante luz de las velas proyectaba largas sombras en las paredes, y el aire estaba impregnado del aroma del incienso quemado. Mientras rezaba, volvieron los susurros, esta vez más claros que nunca. Únete a nosotros, sé testigo de la verdad, bajo la basílica. El corazón del padre Mateo se aceleró, sus ojos se abrieron de golpe. Miró alrededor de la iglesia vacía, pero no había nadie a la vista. Los susurros parecían venir de todas partes, resonando en los muros antiguos. Le temblaban las manos mientras se persignaba, buscando consuelo en su fe. Pero la inquietud persistía. Durante semanas, el padre Mateo fue acosado por los mismos susurros inquietantes. Le perseguían durante sus oraciones, perturbaban su sueño y llenaban sus pensamientos de dudas. Confiaba en sus compañeros sacerdotes, pero le ofrecían poco consuelo, desestimando sus preocupaciones como resultado del estrés y el exceso de trabajo. No fue hasta una fatídica noche cuando el padre Mateo decidió investigar el origen de los susurros. Una noche, cuando los últimos feligreses se habían marchado y las puertas de la iglesia estaban cerradas, el padre Mateo encendió una vela y se aventuró en las catacumbas de la basílica. Las catacumbas eran un laberinto de estrechos pasadizos y antiguas criptas, donde habían descansado generaciones de clérigos. Pocos se aventuraban en las profundidades, y los que lo hacían rara vez hablaban de lo que encontraban. A medida que el padre Mateo descendía en la fría y húmeda oscuridad, los susurros se hacían más fuertes. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero siguió adelante, decidido a descubrir la verdad. El aire se volvió más frío y el aroma a incienso dio paso a algo mucho más siniestro, un olor metálico, casi cobrizo, que le recordó a la sangre. Llegó a la entrada de una cámara vieja y olvidada, cuya puerta estaba marcada con símbolos antiguos que no reconoció. Con mano temblorosa, el padre Mateo empujó la puerta y entró. La visión que le recibió superaba todo lo que hubiera podido imaginar. La cámara era enorme, mucho más grande de lo que el padre Mateo esperaba. Tenuemente iluminada por las vacilantes antorchas montadas en las paredes de piedra, el espacio tenía un brillo espeluznante que proyectaba extrañas sombras por toda la habitación. El suelo era de piedra desgastada, grabada con símbolos y runas que el padre Mateo nunca había visto antes, pero sabía, en el fondo de sus entrañas, que no eran las marcas del cristianismo. En el otro extremo de la cámara había un gran altar de piedra, cubierto con una tela oscura de color rojo sangre. Sobre él había objetos que no deberían tener cabida en el recinto sagrado de una iglesia.
Un gran libro negro con un pentagrama grabado en la tapa, varios cálices dorados llenos de un espeso líquido carmesí y cuchillos rituales que brillaban en la penumbra. Un escalofrío recorrió la espina dorsal del padre Mateo cuando sus ojos se posaron en la visión más inquietante de todas. Huesos. Huesos humanos, esparcidos por la base del altar, como si fueran restos de algún acto incalificable. Se tambaleó hacia atrás, sintiendo que su fe vacilaba bajo el peso del horror que tenía ante él. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía existir este ritual profano bajo un lugar tan venerado como la Basílica de Santa Cruz? Mientras intentaba comprender la escena, volvieron los susurros, más fuertes y malévolos que antes. «Sé testigo de la verdad. Únete a nosotros». El padre Mateo se dio la vuelta, con el corazón acelerado. No estaba solo. De entre las sombras emergían figuras vestidas, con los rostros ocultos por capuchas. Se movían silenciosamente. Sus oscuras túnicas crujían mientras formaban un círculo alrededor del altar. Eran 6, todos adornados con símbolos que coincidían con los grabados en el suelo de piedra. Reconoció inmediatamente a uno de ellos, el padre Giancarlo, jefe de la Santa Hermandad que regía la basílica. Sus ojos, antaño amables, eran ahora fríos y carentes de la compasión que antaño le había granjeado el respeto del clero. Las otras figuras también eran hombres de la iglesia, sacerdotes con los que había servido durante años. Sin embargo, ahora parecían diferentes, más oscuros, retorcidos. «Padre Mateo», dijo el padre Giancarlo, con voz grave y llena de una extraña reverencia. «Por fin ha venido». Las manos de Mateo temblaban mientras agarraba el crucifijo que colgaba de su cuello. «¿Qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué has hecho aquí? Esto es una blasfemia». Los labios del padre Giancarlo se curvaron en una sonrisa cruel. «¿Blasfemia? No, mi querido Mateo. Esto es una revelación. Lo que ves aquí es el verdadero poder que yace más allá de la fachada de nuestra fe». Las otras figuras de la túnica permanecieron en silencio, observando cómo el padre Giancarlo se acercaba a Mateo con los ojos brillantes de un fervor que rozaba la locura. «Hemos servido a esta iglesia durante siglos», continuó Giancarlo. Su voz goteaba desprecio. «Pero la iglesia nos ha ocultado la verdad. Nos ha mantenido ciegos, dóciles. Hay algo más en este mundo que la salvación y la oración. Hay poder, verdadero poder, que solo puede ser desvelado a través de las fuerzas oscuras de los ritos antiguos». El padre Mateo sacudió la cabeza con incredulidad. «Has perdido la cabeza. Esto no es la iglesia. Esto es algo maligno, algo satánico». El padre Giancarlo rió, un sonido hueco y sin alegría que resonó en la cámara. «Eres un tonto, Mateo. La iglesia siempre ha sabido de estos rituales. Los ha sancionado, aunque los oculte a los ojos del común de los fieles. La Santa Hermandad que tan ingenuamente veneras fue creada para proteger estos secretos, para mantenerlos ocultos al mundo hasta que llegara el momento oportuno». Al padre Mateo se le cortó la respiración. ¿La hermandad, un culto satánico que operaba bajo la apariencia de hombres santos? Era demasiado para comprenderlo. Se tambaleó hacia atrás, pero una de las figuras vestidas le impidió escapar. «Te unirás a nosotros, Mateo», dijo Giancarlo, con voz suave y persuasiva. «Serás testigo de los antiguos ritos, del verdadero poder que yace bajo esta tierra sagrada. Puedes abrazarlo o ser consumido por él». Las figuras vestidas se adelantaron, sus movimientos sincronizados, acercándose a él. El corazón del padre Mateo latía con fuerza en su pecho a medida que las figuras se acercaban. Su mente se agitaba con la realidad de lo que estaba ocurriendo. Podía sentir el peso de su crucifijo presionándole la piel, pero no le servía de consuelo. ¿Cómo podía estar ocurriendo esto dentro de una de las iglesias más sagradas de toda la cristiandad?
No puedes hacerme partícipe de esto, siseó Mateo, dando un paso atrás, su voz ahora llena de desafío. Soy un siervo de Dios. Esto es una abominación. La sonrisa del padre Giancarlo se ensanchó, fría e insensible. Oh, pero no lo entiendes, Mateo. Siempre has formado parte de esto. Fuiste elegido, como todos nosotros, para llevar adelante las verdaderas enseñanzas. Los rituales que consideras abominables son la base sobre la que se construye esta iglesia. Mientras Giancarlo hablaba, una de las figuras se acercó al altar y levantó el libro negro con el pentagrama en la portada. Las páginas, amarillentas por el paso del tiempo, crujieron cuando la figura lo abrió y empezó a cantar en un idioma que Mateo no reconoció. Era gutural, antiguo, un lenguaje que parecía vibrar con energía oscura. Los símbolos del suelo empezaron a brillar, primero tenuemente y luego con más intensidad, como si respondieran al cántico. Mateo sintió una oleada de terror en el pecho. «¡Esto es herejía!», gritó, agarrando con más fuerza su crucifijo. «Estás invocando algo oscuro, algo maligno». El padre Giancarlo suspiró, casi con lástima. «¿Dices herejía?». La verdadera herejía, Mateo, es creer que la Iglesia ha sido pura alguna vez. Los rituales que realizamos son más antiguos que la propia Iglesia. Nos otorgan poder, conocimiento, inmortalidad, inmortalidad. La palabra golpeó a Mateo como un mazazo. Su mente dio vueltas, tratando de procesar lo que Giancarlo estaba diciendo. ¿Podría ser verdad? ¿Este ritual impío les concedía la vida eterna? Eso explicaba su extraña calma, su inquebrantable devoción a estos ritos oscuros. Habían visto algo, experimentado algo más allá del reino de los hombres mortales. Los cánticos se hicieron más fuertes, y las palabras resonaron en la cámara como el tañido de una campana de la muerte. Los símbolos del suelo cobraron vida, tiñendo toda la sala de un enfermizo resplandor rojo. El aire era denso, casi sofocante, y una sensación palpable de terror llenaba la sala. Los ojos de Mateo se fijaron en el altar. Algo estaba ocurriendo. Los cálices, llenos del líquido carmesí, empezaron a ondular, como agitados por una fuerza invisible. Los huesos de la base del altar se movieron, traqueteando como animados por la energía oscura de la sala. Y entonces, con un sonido que provocó un escalofrío en Mateo, el altar empezó a resquebrajarse. La voz del padre Giancarlo se elevó por encima del canto, triunfante y llena de oscuro éxtasis. «Contempla, Mateo, las puertas del inframundo se abren ante nosotros. Los verdaderos amos de este mundo regresan, y nosotros, sus fieles, estaremos a su lado». Un destello cegador de luz surgió del altar, y por un momento Mateo quedó cegado. Cuando su visión se aclaró, vio algo que desafiaba toda razón. De la grieta del altar emergía una figura retorcida y grotesca. Tenía forma humanoide, pero su piel era pálida como la muerte, y sus ojos negros como pozos de nada. Sus miembros eran anormalmente largos, y sus manos terminaban en dedos afilados como garras. Se movía con una gracia espasmódica y antinatural, como si no se rigiera por las leyes de este mundo. Las figuras ataviadas se arrodillaron en señal de reverencia, inclinando la cabeza ante la abominación. Los ojos del padre Giancarlo brillaban con fanática alegría. El oscuro ha regresado. Mateo se tambaleó hacia atrás, con la mente desbocada. Esto iba más allá de lo que hubiera podido imaginar. Aquella criatura, aquel demonio, era una manifestación del mal en estado puro, invocada desde las profundidades del infierno por los mismos hombres en los que había confiado. La criatura dirigió su mirada hacia Mateo, y éste sintió una oleada de frío que lo invadió. Era como si le estuvieran quitando la vida, como si su alma fuera arrastrada hacia el abismo. La desesperación se apoderó de él. Tenía que actuar. Tenía que detener esta locura. Con un impulso de fuerza, Mateo levantó su crucifijo.
En nombre de Dios Todopoderoso, te ordeno que abandones este lugar», gritó, con una voz llena de justa furia. Por un instante, la criatura retrocedió, como si la luz del crucifijo le causara dolor. Las figuras de la túnica jadearon. Su confianza se tambaleó por primera vez. La sonrisa del padre Giancarlo vaciló. «¡Idiota!», gruñó Giancarlo, acercándose a Mateo. «¿Crees que tu fe puede detener lo que ya ha comenzado? La Iglesia te ha abandonado, Mateo. Aquí no hay salvación, solo poder». Pero la determinación de Mateo se endureció. Ahora sabía lo que tenía que hacer. No se trataba de poder o supervivencia. Se trataba de detener el mal que había corrompido este lugar sagrado. Agarró el crucifijo con más fuerza y comenzó a rezar, invocando el nombre de Dios con cada respiración. La cámara tembló cuando el poder de la oración de Mateo chocó con la energía oscura que llenaba la habitación. La criatura chilló, un sonido que resonó en los cimientos de la basílica. Los símbolos del suelo parpadearon y el resplandor comenzó a desvanecerse. Los ojos del padre Giancarlo se abrieron de pánico. «¡No! ¡No puedes detener esto!». Pero Mateo no se detuvo. Siguió adelante, su oración cada vez más fuerte, más ferviente. La criatura se retorció de dolor. Su forma empezó a distorsionarse y a derrumbarse sobre sí misma. El altar se resquebrajó aún más, partiéndose en dos cuando la energía demoníaca que había alimentado el ritual empezó a disiparse. Con un último grito desgarrador, la criatura implosionó y se desvaneció en un estallido de luz y humo. Las figuras de la túnica gritaron desesperadas, con su oscuro ritual hecho añicos. El padre Giancarlo cayó de rodillas, con el rostro demudado por la rabia y la incredulidad. «Nos has condenado a todos», escupió Giancarlo con la voz ronca. «Lo has arruinado todo». Pero Mateo no respondió. Estaba demasiado agotado. Su cuerpo temblaba por la tensión del enfrentamiento. Miró el altar roto, los restos del oscuro ritual que había estado a punto de traer un mal indescriptible al mundo. Lo había detenido, pero ¿a qué precio? La cámara estaba en silencio y los símbolos del suelo se desvanecían en la nada. El aire se sentía más ligero, como si la oscura presencia que había llenado la sala hubiera desaparecido por fin. Mateo sabía que no era el final. Habría preguntas, investigaciones. El Vaticano intentaría ocultar lo que había ocurrido aquí, como había ocultado tantos otros secretos oscuros. Pero por ahora, Mateo había ganado. Había detenido el mal, incluso si eso significaba darle la espalda a la Iglesia, a la que una vez había servido tan fielmente. Sabía que nunca podría volver a su antigua vida, no después de lo que había visto. Mientras volvía a la superficie, con los fríos muros de piedra de la basílica presionándole, Mateo sabía que su viaje estaba lejos de terminar. La iglesia estaba llena de secretos, y había otros como el padre Giancarlo, hombres que no se detendrían ante nada para ejercer el oscuro poder que se ocultaba bajo la superficie de la fe. ¿Y Mateo? Él estaría allí para detenerlos, para combatir la oscuridad desde dentro. Mateo se tambaleaba por los sinuosos pasillos de piedra de la basílica, con la respiración entrecortada. Cada paso le resultaba más pesado. El peso de los horrores de la noche le oprimía. La oscuridad de las catacumbas seguía aferrándose a su alma, y el inquietante silencio de la superficie no le ofrecía consuelo. La iglesia se había convertido en un lugar desconocido, un santuario convertido en guarida de algo mucho más siniestro de lo que Mateo hubiera imaginado jamás. Mientras se dirigía a la gran sala de la basílica, Mateo sabía que su calvario no había terminado. La hermandad no le dejaría simplemente marchar, no después de lo que había presenciado, no después de que el ritual hubiera sido destruido. Había visto demasiado, había aprendido demasiados de sus secretos, y lo que era peor, los había desafiado. Ya podía sentir los ojos de la iglesia clavados en él,
como si las paredes estuvieran llenas de malicia. Las enormes puertas de madera que conducían al gran salón se alzaban ante él. Más allá, el corazón de la basílica estaba al acecho, el mismo lugar donde miles de personas habían venido a rezar, a encontrar consuelo en su fe, contenía ahora el hedor de la traición. La hermandad le estaría esperando. Él lo sabía. Con un último suspiro, Mateo empujó las pesadas puertas. El gran salón estaba débilmente iluminado por velas parpadeantes que proyectaban sombras alargadas y vacilantes sobre el suelo de piedra ornamentada. Las estatuas de santos se alineaban en las paredes, con sus ojos huecos y fríos, observando en silencio a Mateo. El aire estaba cargado de tensión y podía sentir el peso de fuerzas invisibles que se cernían sobre él. Y entonces los vio, de pie en el centro de la sala, figuras vestidas, con los rostros oscurecidos por la oscuridad, sus formas inmóviles como la muerte. El padre Giancarlo estaba a la cabeza del grupo, con una expresión de furia hirviente. Su conducta, antes tranquila, se había resquebrajado, y ahora su rostro estaba retorcido por la rabia. «No deberías haber vuelto, Mateo», espetó Giancarlo, con voz venenosa. «Te has condenado a ti mismo. Ya no hay escapatoria». Mateo sintió que lo invadía una oleada de miedo, pero se negó a dejar que lo controlara. Había visto de lo que eran capaces aquellos hombres, había sido testigo del mal al que servían, pero también los había detenido una vez. Podía hacerlo de nuevo. «No soy yo el que está condenado», dijo Mateo, con voz firme a pesar del terror que lo invadía. «La Iglesia se enterará de lo que has hecho. El mundo sabrá la verdad». Giancarlo soltó una carcajada amarga, cuyo sonido resonó en la gran sala. «¿La Iglesia? ¿Crees que les importa? ¿Crees que no lo saben?». Dio un paso adelante, con los ojos brillantes de malicia. «La Iglesia se ha construido sobre estos secretos, Mateo. Somos los que protegemos su poder. Somos los que mantenemos la oscuridad a raya. Solo has arañado la superficie de lo que hay debajo». El corazón de Mateo se hundió ante las palabras de Giancarlo. ¿Podría ser cierto? ¿Podría la propia Iglesia ser cómplice de los oscuros rituales de la hermandad, de la invocación de fuerzas impías? La idea le heló hasta la médula, pero no podía permitirse vacilar ahora. «No dejaré que continúes», dijo Mateo, agarrando con más fuerza su crucifijo. «Esto termina esta noche». La sonrisa del padre Giancarlo se volvió cruel. «No lo entiendes, Mateo. No puedes luchar contra lo que ya forma parte de ti». Antes de que Mateo pudiera responder, Giancarlo levantó las manos y el aire de la sala cambió. Las velas parpadearon salvajemente. Sus llamas danzaron mientras una ráfaga de viento frío recorría la sala. Las figuras ataviadas que rodeaban a Giancarlo empezaron a entonar cánticos, con voces graves y guturales, muy parecidas a la antigua lengua que Mateo había oído en las catacumbas. El aire parecía zumbar con energía oscura. El suelo bajo los pies de Mateo empezó a temblar. La piedra crujía y se movía mientras los mismos símbolos brillantes que había visto antes empezaban a reaparecer. La sala se transformaba ante sus ojos. El espacio antes sagrado se convertía en algo grotesco e impío. Las sombras se extendían y retorcían, adoptando formas extrañas e inhumanas. Un profundo estruendo llenó el aire cuando el suelo bajo el altar se abrió, revelando un oscuro y enorme abismo. De las profundidades surgió un hedor nauseabundo, acompañado de un gruñido de otro mundo que heló la sangre de Mateo. Algo se acercaba, algo mucho peor que la criatura a la que se había enfrentado en las catacumbas. «¿Ves, Mateo?», dijo Giancarlo, con una voz llena de oscuro triunfo. «No puedes detener lo que ya se ha puesto en marcha. El oscuro se alzará, y nosotros estaremos a su lado, amos de este mundo». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, horrorizados, cuando del abismo emergió una mano enorme y retorcida, con garras y grotesca,
la piel resbaladiza por una sustancia oscura y aceitosa. Su sola visión llenó a Mateo de pavor, un miedo primitivo que parecía paralizar sus miembros. Pero entonces, en ese momento de desesperación, Mateo sintió una oleada de algo más profundo, más fuerte. No fue el miedo lo que se apoderó de él, sino la fe, la verdadera fe que una vez había conocido, antes de que fuera contaminada por las mentiras y el engaño de hombres como Giancarlo. No era la Iglesia lo que le daba fuerzas, sino la creencia de que el bien aún podía prevalecer, incluso frente a un mal tan abrumador. Agarrando con fuerza el crucifijo, Mateo comenzó a rezar. Al principio le temblaba la voz, pero fue haciéndose más fuerte a medida que las palabras brotaban de él. Invocó el nombre de Dios, de todo lo sagrado, invocando el poder divino que había quedado sepultado bajo la corrupción de la Iglesia. Las figuras ataviadas vacilaron. Sus cánticos se interrumpieron cuando la oración de Mateo llenó la sala. Los símbolos del suelo parpadearon y se atenuaron. La energía oscura que había llenado la sala empezó a desvanecerse. Giancarlo abrió los ojos con incredulidad al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¡No! ¡Detenedle!, gritó Giancarlo con voz frenética. ¡No le dejéis! Pero era demasiado tarde. El poder de la oración de Mateo surgió en la sala. Una luz cegadora brotó de su crucifijo. El abismo del altar se estremeció y la mano oscura retrocedió como si la luz la hubiera quemado. El suelo empezó a cicatrizar y la grieta se cerró al tiempo que la presencia impía regresaba a las profundidades. Las figuras ataviadas gritaron de agonía. Sus cuerpos se convulsionaron al desgarrarse el poder oscuro que las había sostenido. Una a una se desplomaron y sus formas se hicieron polvo a medida que la luz las consumía. Giancarlo fue el último en caer, con el cuerpo retorciéndose mientras intentaba luchar contra lo inevitable. «Tú no puedes ganar», Giancarlo jadeó, con voz débil. «La oscuridad volverá». Con un último y agónico grito, el cuerpo de Giancarlo se desintegró, sin dejar más que cenizas a su paso. La sala volvió a quedar en silencio. El opresivo peso del mal se disipó. Las velas parpadeaban suavemente. Su cálida luz era ahora un símbolo de esperanza y no de desesperación. Mateo estaba solo en la gran sala, con el cuerpo temblando de cansancio, pero el espíritu intacto. Lo había conseguido. Había detenido a la hermandad. ¿Pero a qué precio? Mateo sabía que la Iglesia nunca reconocería lo que había sucedido aquí. El Vaticano enterraría la verdad, como siempre hacía. Pero a Mateo no le importaba. Había visto la oscuridad que acechaba bajo la superficie de la fe, y la había enfrentado de frente. Se volvió para abandonar el gran salón, con pasos lentos y mesurados. El mundo exterior le esperaba, un mundo que nunca conocería la verdadera batalla que se había librado entre estos muros. Pero Mateo llevaba consigo el conocimiento, una carga que soportaría el resto de su vida. Al salir al aire fresco de la noche, Mateo miró las estrellas y una sensación de paz se apoderó de él. La batalla había terminado, pero la guerra contra la oscuridad nunca terminaría, y él estaría preparado para cuando volviera a surgir. Con una última mirada a la basílica, Mateo se alejó, desapareciendo en la noche.